esta carcasa Ikelite, como ves, se siente más pequeña que la original de Olympus. Es como más compactita por las curvas que tiene y se siente eso, muy ligera y muy compacta, pero a la vez se le siente resistente. El hecho de que el cristal esté metido, o sea, que la placa trasera transparente esté metida para adentro, queda muy protegida. Y el frontal es de 67 milímetros. Como el original es de 52, lo cual pues te limita un poquito el uso de lentes. Tienes que andar siempre con adaptadores. El uso de bayonetas que hacemos para esta también se puede, pero hay que cambiar el oclusor del flash porque la bayoneta interfiere con este conector. Hay que cambiar este conector, que no es un problema, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Esta tenemos un frontal estándar de 67 milímetros. De manera que aquí podrías enroscar prácticamente cualquier lente macro que quieras o lente angular con 67. Para esta carcasa también aquí la vemos con los raíles Glow Dive para poner el visor. Unos raíles que se adaptan perfectamente a la botonera, a toda la forma de los botones, y que tiene aquí una superficie extendida para pegarse en esta parte negra con una cinta doble cara súper fuerte. Se pega a la placa transparente y al reborde este negro, de manera que queda súper resistente. Y aquí la vemos también, por ejemplo, aquí tengo la bayoneta de 67 milímetros, una bayoneta estándar que podemos poner aquí delante y completar el equipo, por ejemplo, con una lente angular. Esta lente está específicamente diseñada para la Olympus y nos queda un equipo súper compacto con una gran lente angular y con una visión perfecta de la pantalla. Como sabéis, este visor no hay nada en el mercado que se le parezca. La magnificación, la calidad y la nitidez que da este conjunto de lentes, porque es importante saber que es un conjunto de lentes sellado con aire en medio, que es lo que hace que mantenga la magnificación bajo el agua, hace que la pantalla se vea perfecta, sin molestarte nada la luz ambiente y con la magnificación, con el agrandamiento que necesitas para hacer los macros o los grandangulares de los que es capaz esta cámara. Como os digo, el gatillo grande es muy fácil de manejar. Aunque tú tengas las manos en las asas, vas a poderle dar al gatillo. Y los mandos pues se pueden acceder bastante fácil con el pulgar, al igual que este dial. Y el botón de grabar aquí. Y aquí tenemos el resto, el zoom con muelle. Me acuerdo hace años las carcasas Ikelite que no tenían muelle en el zoom, pero ahora vienen muy bien acabadas. El cierre está súper probado, este cierre lleva muchísimos años. Aquí vemos la botonera, cómo va por dentro. Una carcasa sencilla, pero efectiva. Ese sería el disparador. Y el dial de arriba con la gomita para que haga fricción y el botón. Pues esta es la carcasa Ikelite para Olympus, que a mí hoy en día es la que más me convence. Tiene dos roscas. Las roscas son estándar, son de rosca de trípode normal, de pulgada de 1/4. Aquí la vemos ya colocada en las asas Comfy y vemos que llego perfectamente con el gatillo, con la mano en el gatillo. Llego a los botones con el pulgar, incluso puedo hacer con un dedo es difícil, con el pulgar, bueno, un poquito sí puedes darle. Las ranuras largas que tienen las asas Comfy permiten desplazarla para que quede cómoda según tus dedos. Puedes llevarla hacia la derecha para tener el alcance de los dedos y luego apretarlo cuando quieres dejarla fija, por supuesto, y tenerlo esto a la distancia que quieras. Y también te permite desplazarla para la derecha para que el cierre se pueda abrir y abrir la carcasa. Así que eso es muy fácil ajustarlo y nos queda un equipo súper compacto que podemos manejar fácil con los dedos en las asas
incluso el zoom, podemos darle con el índice y quitar y poner rápido el angular para sacar el máximo partido a esta camarita que no lo he comentado, pero hace unos macros increíbles. Hoy en día es la elección de mucha gente que empieza. La Olympus, que tiene la ventaja que aunque inundaras la carcasa, la cámara puede aguantar bien aguanta el agua, es sumergible, resistente al agua sin carcasa, con lo cual no tienes la preocupación de una inundación de estropear la cámara. Y junto con el visor y la bayoneta palangular tendríamos el equipo totalmente completo y a un precio razonable, porque es una carcasa que tiene un precio muy razonable teniendo en cuenta la calidad que es. Están hechas en Estados Unidos con un control de fabricación bastante estricto y la verdad que en los últimos años han mejorado mucho la calidad de estas carcasas compactas.